Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, les saludo en el amor del Señor y es mi oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Y vamos a estar hoy tomándonos un tiempo para meditar en la palabra del Señor, conforme lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche, hoy es diciembre 10 de 2018, estamos llegando al final de la fiesta de las luminarias para el pueblo de Israel, o la fiesta de la dedicación, una fiesta que no es bíblica, realmente es una fiesta que no fue establecida por el Señor, pero que fue establecida por el pueblo judío, por el pueblo de Judá, por la razón de que ellos en el tiempo de los macabeos estaban bajo el imperio, bajo el régimen de Antíoco IV, el helenista, el régimen helenista, y ellos dominaban al pueblo de Judá. Y este hombre Antíoco no era que amara mucho a los judíos, y mucho menos sus costumbres. Le molestaba que el pueblo de Israel guardara las mismos, los mandamientos del Señor, y que cumpliera con todas las ordenanzas que el Señor daba en su palabra. Y por cuanto ellos creían esto que era algo irracional, entonces Antíoco aborrecía al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y dice la historia, nos cuenta que este hombre intentó profanar el templo. ¿De qué manera? Intentó profanar el templo al querer sacrificar en el templo, en el Hamidash, un cerdo, un marrano, y esto hizo que el pueblo de Judá se rebelara contra este hombre, contra Antíoco IV, y ellos se levantó una revuelta de unos pocos hombres al mando de la familia de los macabeos, y ellos lograron, este puñado de personas lograron derrotar a los griegos, a los helenos, y tomar control una vez más del templo. Y dicen que cuando ellos intentan, cuando ellos quieren prender la menorá, o el candelero de oro que ellos tenían en el templo, no había aceite suficiente para hacer arder la menorá. Ellos tenían solamente aceite para un día, y se demoraban aproximadamente 8 días para purificar el aceite y poder hacer arder la menorá. Pero ¿qué hizo el pueblo de judío? ¿Qué hicieron los macabeos? Ellos le creyeron a Dios, ellos creyeron a su palabra, y decidieron cumplir la misbot, cumplir el mandamiento de encender la menorá con el aceite que tenían para un día en el templo, en el Hamikdash. Ellos deciden prender la menorá, y ellos prenden la menorá, y al prender esta menorá, la menorá arde por 8 días consecutivos, hasta el día en que los sacerdotes tenían aceite puro para las lámparas y pudieron seguir encendiendo la menorá. De esta manera,
el pueblo de Israel, los macabeos, establecen una fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de Hanukkah, que hoy llega al final de esta celebración. Ellos establecen celebrar todos los años para al mismo tiempo esta fiesta, y ellos crean una menorá de 9 brazos. ¿Por qué una menorá de 9 brazos? Para que cada día ardiera una lámpara durante 8 días, 9 brazos. Entonces ellos ponen la vela del centro, es el piloto que va a prender cada vela diariamente hasta el día que se cumplan los 8 días del encendido de las lámparas. Por lo tanto, hoy llega al final de esta fiesta no bíblica que está establecida allí en el libro, o establecida por los macabeos, y que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Una menorá que el Señor nos ordenó hacer, una menorá de 9 brazos. Pero es interesante que nosotros, cuando leemos las Escrituras y leemos el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que es la escritura cristiana, neocristiana, nosotros encontramos algo interesante en la escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, del versículo 22 en adelante. Hay algo interesante, es que dice Juan, empieza a relatarnos un acontecimiento. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Mira, esto es bien curioso. Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Es la única parte que yo encuentro en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que se nombra la fiesta de la dedicación. ¿Cuál era la fiesta de la dedicación? La fiesta de la dedicación es la que nosotros conocemos como Hanukkah, luminarias o dedicación. ¿Por qué la fiesta de la dedicación? Porque era el momento en que los judíos celebraban el acontecimiento de cómo habían ardido milagrosamente las velas de la menorá por 8 días consecutivos. De esta manera encontramos también que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, se encontraba en Jerusalén en el tiempo de la fiesta de la dedicación. El Señor Jesús nunca condenó ni aprobó esta fiesta. Nunca dijo que no era una fiesta establecida por Yahweh o que fuera o no fuera. Ahora, el Señor fue claro cuando le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a todos esos religiosos de la época, cuando le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que enseñáis como doctrina mandamientos de hombre, cosas que Elohim no mandó. Y este es, interesantemente, un mandamiento de hombre, una fiesta que Dios no estableció en su palabra, una fiesta que el Señor nunca le ordenó al pueblo de Israel que la celebrara, pero la celebra. Hoy por hoy hay muchas fiestas que nosotros celebramos que no son bíblicas, que el Señor nunca nos ordenó celebrarlas, pero las celebramos y estamos haciendo de estas fiestas unas fiestas como si fueran nuestras, como si vinieran de la palabra de Dios, y las celebramos y las proclamamos y le decimos a la gente que las celebren. Hanukkah, mucha gente la llama la Navidad judía. Hanukkah no es ninguna Navidad.
Hanukkah no celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Hanukkah podría estar señalando al Señor Jesús por cuanto Jesús es la luz del mundo. Pero no lo es. No es una fiesta que el Señor estableciera. Ahora nosotros, viene un tiempo en que no celebramos Hanukkah. Hay algunos cristianos mesiánicos que celebran Hanukkah. Yo no la celebro. ¿Por qué no la celebro? Por cuanto no está establecida en la palabra de Dios. Podemos celebrar o recordar las diferentes fiestas que el Señor estableció en su palabra. Es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Recuerda lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley. La Torá, que mal traducida como ley en nuestra Reina Valera, significa las instrucciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de las instrucciones de Elohim, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que hagas prosperar, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas y guardes y hagas, todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, aprendemos a entender la palabra de Dios, aprendemos a entenderla, a escudriñarla, a meditarla, a vivirla y a predicarla, entonces podemos ver que nuestra vida es una vida próspera, es una vida que el Señor bendice. ¿Por qué razón? Por cuanto nosotros estamos procurando cumplir su voluntad. No que lo podamos hacer todo. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros nos desviamos, pero procuramos. Es lo más importante que el Señor quiere de nosotros, que procuremos cumplir su voluntad. Ahora, ¿qué dice el Señor cuando el Señor está allí en la fiesta de la dedicación o en la fiesta de Hanukkah? El Señor dice la palabra del Señor, que le rodearon los judíos. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, estaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Normalmente la gente que no pertenecía a la orden sacerdotal de Leví, de los levitas, o los que estaban allí, no podían entrar directamente al templo, al lugar santísimo. Normalmente se movían por las partes de afuera, y entre esos lugares estaba el pórtico de Salomón. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, nunca pretendió violar la ley o las instrucciones que él mismo dio. El Señor le dio esas instrucciones al pueblo de Israel y le dijo: solamente los sacerdotes, hijos de Leví, podrán entrar al lugar santo, y solamente el descendiente directo de Aarón entrará al lugar santísimo una vez al año. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, no vino de la orden o de la familia de Leví, sino que nació en la familia de Judá. Por lo tanto, él nunca pretendió violar sus propias instrucciones. Él andaba alrededor y lo rodearon. Dice la palabra del Señor que lo rodearon los judíos, y y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Hamashia, dínoslo abiertamente. Ellos estaban esperando la venida del Mesías, la venida del Cristo, al que nosotros conocemos como el Cristo. Jesucristo o Yeshua HaMashiach es el mismo, no es un Salvador diferente. Hay muchas personas que dicen que no se le puede llamar Jesucristo, y otros que dicen que debe llamársele Yeshua HaMashiach. Tú puedes decirle
con toda la confianza, Señor Jesús, Señor Jesucristo. Puedes decir con toda confianza, Adonai Yeshua HaMashiach. El Señor es Dios y entiende y conoce tu corazón. Ahora vienen los judíos y lo rodean y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres HaMashiach, dínoslo abiertamente. Y es interesante cómo el Señor les contesta. La respuesta que el Señor les dice, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Interesante ver que los judíos que conocían la Torá, que conocían la palabra, conocían todo el Tanaj, lo leían diariamente estaban estudiando la Torá y ellos sabían que habría de venir el Mesías, que ese Mesías les daría libertad, que ese Mesías le daría luz, vista a los ciegos, que traería libertad al cautivo, que levantaría a los muertos, todo esto y estas obras que Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, está haciendo delante de ellos, son las que testifican de Él. Él no vino diciendo, mírenme, yo soy el Cristo. Miren, yo vine aquí a salvarles a ustedes. Si crean en mí, Él no vino a proclamarse a sí mismo. Él vino a proclamar el mensaje de la palabra de Dios. El evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. ¿Que estaba en dónde? ¿Encerrado en dónde? ¿Escondido en dónde? En el Tanaj. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos estaba predicando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Pablo no había llegado todavía a los pies de Cristo. Los discípulos, los apóstoles estaban aprendiendo del Señor, del Maestro, de HaMashiach. Pero el Señor, aunque Él no hablaba abiertamente de que Él era el Cristo, Él no andaba hablando de Él, Él no venía proclamándose, Él venía predicando el mensaje, el evangelio, pero las obras que el Señor estaba haciendo eran las que daban y son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ahora Yeshua Mashiach. Nosotros tenemos, ese es el testimonio al cual nosotros hacemos bien en estar atentos. El Señor Jesucristo dice, ustedes estudian las escrituras con solicitud, porque ustedes dicen que en ellas tienen la vida eterna. Ellas pues son las que dan testimonio de mí. Las obras que Yahshua, que Jesús hacía, eran las que testificaban. La palabra que Yahshua, que Jesús inspiró a sus profetas a través del Espíritu Santo, eran las que testificaban. Las obras del Señor Jesucristo y la palabra de Dios son las que testifican que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le dice, mire, se lo he dicho a ustedes, no con mis palabras, sino con mis obras. Y ustedes no lo han creído. ¿Quieren que les diga abiertamente que yo soy el Mesías? Dijo el Señor. Pues yo soy el Mesías. Ya lo saben. Pero ellos aún así endurecieron su corazón. Veían la gloria de Dios, pero no la recibían. Como mucha gente hoy por hoy ve la gloria del Señor y no le reciben, no le creen. Le creen a los hombres. A veces nosotros creemos que ver la gloria de Dios es que Dios nos aparezca y que veamos su fulgor y que veamos su brillantez. Y hay personas que vienen y dicen, mire Dios, yo vi la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo tú puedes ver la gloria de Dios? Tú puedes ver la gloria de Dios continuamente. Tú no necesitas ver algo sobrenatural para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es continua. La Biblia dice en el Salmo 19, el libro de Tehilim, Salmo 19, Tejilá 19, dice, los cielos
cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios tú la ves continuamente. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros estamos enceguecidos y no hemos podido entender. Y muchas personas escuchan palabras de hombre que dicen que Dios los llevó, les hizo y los movió. Y le creen al hombre. Le creen al hombre, pero no le creen a la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús le dice, miren, mis obras, las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan por mí. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor allí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Ellos no entendían porque no son ovejas, no eran ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Yo no escucho la voz de Dios a través de un predicador. Tú no puedes escuchar la voz de Dios a través de un predicador, de un pastor, de un pseudoapóstol, de un pseudoprofeta. La voz de Dios la escuchas a través de su palabra. Cuando viene un predicador y te habla de la palabra de Dios, te predica la palabra de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios porque es la palabra de Dios la que te está hablando. Cuando viene un pastor y te predica la palabra de Dios y te habla la palabra de Dios, es la voz de Dios porque es la palabra de Dios la que está hablando. Las ovejas de Dios, las ovejas del Señor, de Hamashia, de Cristo, escuchan la voz de Dios, la escuchan a través de su palabra. Hay personas que dicen venir de parte de Dios, que vienen a traerte el mensaje y empiezan a traerte un mensaje, te leen la palabra de Dios y empiezan a predicarte la palabra de Dios y aparentemente lo que te están predicando es la palabra de Dios, pero si tú los escuchas atentamente, ellos no hablan la palabra de Dios, no están predicando la palabra de Dios, hablan más de ellos mismos que de la misma palabra. Hay personas que te hablan, te traen un mensaje y se la pasan hablando de ellos. Hablan más de ellos que de la palabra. Se predican a sí mismos. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. El único que te puede dar a ti vida eterna, el único que te puede dar vida eterna se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Si tú no lo tienes en tu corazón, tú estás muerto en tus delitos y tus pecados. No importa qué tan religioso seas, no importa qué tanto vayas a tu congregación, no importa qué tanto estés escuchando un mensaje, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás alejado del reino de Dios. El Señor Jesús es el único que te da vida eterna y nadie te va a arrebatar de la mano del Señor si tú lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mira, yo y el Padre uno somos. El Señor dice, mire, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Porque Yahshua, Jesucristo, es Yahweh. Jesucristo es el Señor, Él es Dios con nosotros, hecho carne, Él es Emmanuel.
Y él le está diciendo a los judíos dicen, dínoslo abiertamente, si eres el Mesías, dínoslo. Y el Señor se lo está diciendo. ¿Y sabe cuál es la reacción de los judíos? Los judíos toman piedras para apedrearle, para apedrear al maestro. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mira qué preciosa esta palabra. El Señor le dice, muchas buenas obras he hecho delante de vosotros. Todo lo que el Señor hacía y hace es bueno. Dice, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? ¿Por cuál de las obras que he hecho me apedreáis? Y ellos le dicen, por ninguna buena obra. ¿Sabes por qué no lo apedreaban? Por ninguna buena obra, porque no creían en él. Pero dicen, te apedreamos, te vamos a apedrear. Esa era la intención de los judíos, porque tú siendo hombre te haces Dios. Quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada amiga, hermana, amigo que me escuchas. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, habitó entre nosotros como hombre, vivió como hombre, padeció como hombre y actuó como hombre. Pero quiero decirte que a pesar de que fue 100% hombre, es 100% Dios. Nació de una mujer, no era hijo de la mujer, era hijo de Dios, es hijo de Dios. Nació de una mujer, creció como hombre, se sujetó a los hombres, pero predicó el mensaje del evangelio del reino y vino para darte vida y vida en abundancia. Vino para darte vida y vida eterna. El Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ninguno de nosotros, mi amado hermano, ninguno de nosotros, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero por el amor de Dios, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Ese amor, ese sacrificio, cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente pasas de ser creación de Dios a ser hecho hijo de Dios. Si tú aún no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que tú no eres más que una creación. No eres, no perteneces a la familia de Dios. Eres hecho hijo de Dios no porque seamos hijos, sino porque somos adoptados como hijos y tenemos los privilegios que tiene el Hijo solamente por recibir el sacrificio, por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, a Hamashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. En el momento en que tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Quizás mañana no haya tiempo. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas pasar la eternidad? ¿En la presencia del Señor o alejado de Él? Si quieres estar viviendo eternamente y para siempre en la presencia del Señor, lo único que necesitas es aceptarle en tu corazón. Recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Y si deseas hacerlo, yo te la voy a repite después de mí. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mis rebeliones, lava mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón en este momento, en tu vida, y ahora eres hecho hijo de Dios. Y tienes ya la promesa de la vida eterna, siempre y cuando te mantengas caminando en el camino que Dios ha trazado para ti. Solamente me quedan 3 recomendaciones que quiero darte antes de despedirnos. Es número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo, con un padre. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus dificultades. Y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para escuchar tu oración y para dar respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pide al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, Una Palabra Eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.